quedamos, creo, en esta diapositiva, donde vamos a ver si podemos ir marcando aquí algunas cosas. Ayer dijimos que esta zona prácticamente de aquí, ¿verdad?, era el hígado. Esta zona de acá es el hemidiafragma, ¿verdad? Aquí me fue así, ¿sí? Es el hemidiafragma. Esta parte es lo que es el pulmón. Y aquí nosotros vamos a estar viendo dos aspectos importantes. Aquí vemos el tejido renal. Todo esto es el riñón. ¿De acuerdo? Estábamos viendo un poquito más allá. Entonces, tenemos dos grandes componentes. Dijimos que esto es el área, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es el parénquima renal. En este caso de aquí a aquí, que es el parénquima renal. Y esto que tenemos aquí es lo que contiene o lo que es el sistema pilocalicial. ¿De acuerdo? Ya dijimos que tenemos que ver si existe... a ver, ahora vamos borrando todo esto. Bueno, ahorita vamos a ver. Tenemos dos grandes componentes, ya dijimos, el parénquima renal, el sistema pilocalicial. En el ultrasonido nos van a decir la situación, la posición en la que se encuentra, su diámetro, hablando del diámetro, ¿verdad?, de aquí a acá, el diámetro longitudinal, el diámetro transverso, y si nosotros agarramos y cortamos, digamos que este es el riñón así, ¿verdad?, porque es así más o menos el riñón que vamos a encontrar en los otros ultrasonidos. Aquí va a tener una pared anterior, digamos que esta es la pared anterior y esta es la pared posterior, y entonces se saca un diámetro anteroposterior, ¿de acuerdo? Entonces un diámetro longitudinal, un diámetro transverso y un diámetro anteroposterior, que es lo que se toma en cuenta para poder sacar el volumen que tiene ese riñón. Normalmente estamos hablando que el volumen normal de un riñón es aproximadamente entre 120 y 150, ¿verdad?, milímetros cúbicos de volumen de un riñón. Un riñón que normalmente mide aproximadamente de 12 hasta, algunos mencionan hasta 10 centímetros, otros hasta 14, 15 centímetros, refieren otros libros. Entonces, es un aproximado tomando en cuenta las diversas mediciones, que va desde 10 centímetros hasta 15 centímetros, puede ser normal el tamaño normal. Depende de la estatura, depende sobre todo de la estatura, más que del índice de masa corporal o de la complexión, ¿de acuerdo? Es más la estatura. Nosotros, por ejemplo, observamos que pacientes que miden de 1,70 para arriba, encontramos riñones que pueden medir un promedio de 12 centímetros hasta 15 centímetros en las personas más altas de 1,70. Pero en personas menores o más de menor estatura, menos de 1,70, en general encontramos entre 10 y 12 centímetros el valor de esos riñones en promedio. ¿Me explico? Va a depender, ya dijimos, de la estatura del paciente, de la estatura básicamente, no tanto, vuelvo a repetirles, de la complexión o del índice de masa corporal. Eso no tiene nada que ver con el tamaño de los riñones, ¿de acuerdo? Eso es sumamente importante en este punto, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya no vamos a borrar, vamos mejor a pasar a la siguiente diapositiva. Esperemos que no se nos marque todo esto. Déjenme checar a ver si es otra diapositiva. Perfecto. Aquí tenemos otra imagen del riñón, ¿verdad? Aquí podemos ver igual el hígado. Siempre vean, el hígado va a sobrepasar
el polo inferior. Recuerden, este es el polo superior, este es el polo inferior. El parénquima renal, el sistema pielocalicial, la división o la transición que es entre el órgano, que es el riñón, y el hígado. En este caso, vuelvo a repetirles, sobrepasa el polo inferior, es el hígado, ¿de acuerdo? Es muy importante estar viendo ese punto siempre, sobre todo de referencia, para ver su situación y su posición, ¿de acuerdo? Tenemos que verlo. Volvemos a dejar esa parte, volvemos a, aquí lo que quiero que tomen en cuenta es la diferencia entre la corteza y la médula. Aquí vamos a dividir esta parte, vean, de aquí a aquí, esta es la médula. Y si tomamos de aquí a aquí, es la corteza, ¿de acuerdo? Es la médula y la corteza. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta otra parte, ¿verdad? Esta hasta aquí, y este otro que es de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Es esa pequeña diferencia entre la corteza y la médula, ¿de acuerdo? Aquí puede ser por la proyección, pero el riñón normalmente debe ser de estas características. La isoecogenicidad, hablamos de que un tejido es totalmente normal cuando es isoecogénico. Es decir, el hígado tiene su ecogenicidad normal y se considera isoecogénico. Por ejemplo, pueden decir hígado isoecogénico. ¿Me explico? Pero si se conoce su capacidad ecogénica, en este caso. También para el riñón tenemos que ver que existe la isoecogenicidad. La isoecogenicidad. Más o menos la isoecogenicidad es así como se ve aquí. ¿De acuerdo? Aquí observamos ecogenicidades distintas. ¿Sí? Este riñón puede ser que tenga ecogenicidades diversas. Quiere decir que es posible, dijimos, bueno, con los que estuvieron en clínica, que todo lo que es normal es isoecogénico. Todo lo que está blanco, en este caso vean aquí se ve más blanco que este tejido, se dice que está hiperecogénico. Y cuando la ecogenicidad es menor a esto, se dice que está hipoecogénico. ¿De acuerdo? En los procesos, en un riñón sano, hablamos, vuelvo a repetirles, de isoecogenicidad. En procesos de fibrosis renal, es decir, procesos ya fibróticos, procesos de enfermedades crónicas, van a dar hiperecogenicidad. Esta es una zona hiperecogénica. Es decir, este riñón tiene zonas isoecogénicas, pero tiene zonas hiperecogénicas, lo cual indica que hay un proceso, puede ser por la proyección, les vuelvo a repetir. O sea, por eso se tienen que evaluar las diversas tomas que se hacen en un ultrasonido. Por eso es importante no solamente hacer un diagnóstico con una sola toma. Que los vaya bien. Lo que estamos hablando en este sentido es que aquí existe hiperecogenicidad. Es decir, se ve de esta forma hiperecogénico el tejido. ¿Sí? Isoecogénico, hiperecogénico. Y cuando es más, se ve prácticamente casi como el agua. Vean esta diferencia, por ejemplo, este es aire, vean la diferencia de esta ecogenicidad con esto. ¿Sí me explico? Vean esta ecogenicidad. Muchas veces comparamos la ecogenicidad del hígado con el riñón y se dice que ambos deben de estar isoecogénicos para decir que el riñón tiene una ecogenicidad adecuada. ¿Sí me explico? Muchas veces comparamos la ecogenicidad del hígado con la ecogenicidad del parénquima renal. Y si son comparables, se dice que están isoecogénicos. Se dice que está isoecogénico. Lo mismo para el hígado. Cuando queremos ver la isoecogenicidad del hígado, se compara con la ecogenicidad del riñón para ver si existe comparatividad y decir que están isoecogénicos. Es una forma
que utilizan los radiólogos para definir esta parte. Volvemos a insistir, aquí tenemos el polo superior, el polo inferior, el borde lateral externo y el borde lateral interno. Aquí podemos observar, ¿verdad? Volvemos a dibujar aquí el parénquima. No tengo la habilidad con el puntero para estar dibujando completamente, pero bueno, más o menos es ahí. Esto es el parénquima. Esto es el sistema pielocalicial. Si ustedes ven, se ve el sistema pielocalicial con una ecogenicidad, digamos que no hay dilataciones ni ninguna situación aquí en el interior de este sistema pielocalicial, ¿de acuerdo? Aquí quizá podamos ver parte del uréter, vean. Aquí quizá esto, aunque no es una toma al 100% segura, esto pareciera ser parte del uréter, lo que vemos aquí, ¿de acuerdo? En este sentido, aquí. ¿Okay? El uréter debe correr hacia acá. Aquí debería de estar la vejiga, bueno, o en donde esté ubicada, ¿no? En este punto. Entonces tenemos su polo superior, su polo inferior, el uréter, ¿verdad? Ahí corre el uréter, el parénquima renal y el sistema pielocalicial. La relación que existe con el hígado, el riñón derecho, ¿de acuerdo? Veamos otros ejemplos. ¿Sí? Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos este. ¿Qué me pueden decir de esto ustedes? A ver. Alguien de ustedes, ¿qué me pueden decir? Aquí no tenemos todo las imágenes completas, pero nos están dando una imagen en donde hay algo de referencia ahí. Primero acuérdense que tenemos que identificar el tejido del riñón, si realmente es un riñón esto. Aquí nos dicen que es un riñón, ¿de acuerdo? Dice riñón izquierdo, riñón izquierdo. Si nosotros ponemos atención, el riñón, vamos a dibujarlo, aquí se corta una parte, pero lo que nos dan es que nos dan este tejido que se ve aquí, ¿de acuerdo? Este tejido que se ve aquí es el riñón, está aquí. Y de aquí para acá es el riñoncito, ¿de acuerdo? Identificar primero sus estructuras. Esto es, vean, esto hasta acá es la médula. De aquí a acá es la corteza, ¿de acuerdo? Aquí se ve perfectamente la diferenciación. Vean, aquí está la médula, hasta acá, y de aquí a acá la corteza, ¿de acuerdo? Son así como se ve la diferenciación en este punto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? ¿Qué es lo que observamos aquí? Aquí está el parénquima renal. Si ustedes ven el parénquima renal, es todo esto. Todo lo que se ve aquí es de aquí, parte de aquí también. Aquí una parte es parénquima renal. Todo esto es parénquima renal. Y aquí debería de verse, si ustedes ven, veamos la imagen anterior, debería verse así. Debería verse así. Pero no se ve así. Algo está pasando acá. Algo está pasando aquí. Y entonces observamos que esto siempre va a ser blanco. Si ustedes ven la diapositiva anterior, vean, se ve blanco. ¿Recuerdan esto? Blanco completamente. No se ve prácticamente nada oscuro dentro de esto. Se ven pequeños oscurecimientos, pero no se ve ningún algo sustancial. Pero aquí no se ve blanco. Aquí se ve oscuro. ¿De acuerdo? Aquí se ve de esto oscuro. Se ven pequeñas zonas blancas alrededor. Pero esto que se ve aquí es la dilatación del sistema pielocalicial. Es decir, aquí ve el uréter, y esto está dilatado. Todo esto es, aquí ustedes ven, los cálices están ahí dilatados, ¿verdad? Vean, los sistemas pielocaliciales están dilatados en ese punto. Ok, aquí se ve, y aquí también se ve una parte de esa dilatación que se ve aquí. Todo esto que vemos aquí es
se conoce con el nombre de hidronefrosis. Hidronefrosis, ¿de acuerdo? Es decir, la hidronefrosis es la dilatación del sistema pielocalicial y quizá del uréter. Aquí está dilatado el sistema pielocalicial porque este es el interior del sistema pielocalicial y donde desemboca, que es la pelvis y el uréter, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una dilatación del sistema pielocalicial. Toda dilatación o líquido, ¿por qué sabemos que es líquido? Porque está oscuro. Porque está oscuro. Si fuera algo, un lito, por ejemplo, se vería blanco completamente, blanco, 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 ¿de acuerdo? Si fuera un lito, totalmente distinto a cómo se ve. Aquí nos dicen que hay un lito. Sin embargo, es difícil ver exactamente realmente que exista qué tamaño es la piedra y dónde se observa. Según esto, el que está dando esta imagen, le está dando una crucecita de aquí a aquí, dice que es la piedrita, ¿verdad? Y que aquí se ve una sombra sónica, es decir, sonido sónico, sombra sónica o sombra sombra acústica, sí, sombra sónica o sombra acústica le llaman. Cuando hay un tejido que no deja pasar, cuando hay un tejido o X estructura que no deja pasar el sonido, se forma un vacío, le llaman vacío o sombra acústica o vacío sónico o vacío acústico, porque no se alcanza a ver más estructuras por debajo de él, porque no pasa la estructura, porque el sonido regresa inmediatamente, golpea y regresa completamente, no permite el paso. En cambio, estas estructuras se ven porque permiten el paso parcialmente, unas más que otras, ¿de acuerdo? Del sonido, por eso es ultrasonido, porque estas imágenes se forman del sonido que envía el transductor y recoge ese mismo sonido, es recogido y lo traduce a imágenes, ¿de acuerdo? Es muy importante. Aquí es una toma distinta, por eso se ve como muy lateralizado el polo inferior, el polo superior, que no se alcanza a ver aquí, el parénquima renal, el sistema pielocalicial. Lo mismo, polo inferior, ¿verdad? Es la misma imagen, y aquí nos están enseñando que es posible que sea un lito, ¿de acuerdo? Lógicamente, para que él diga que está ese lito ahí, debió haber visto otras imágenes, porque aquí apenas si se alcanza a ver algo que realmente no podemos nosotros decir que sea directamente un lito, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? No sé si aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Si logran diferenciar esto, aquí ya no lo pinté para que lo vean, ¿de acuerdo? Más real. ¿Okay? ¿Sí lo ven? Sí, todo bien. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Sí, te escucho. Disculpe, ¿podría repetir lo de la sombra acústica? Es que no logro diferenciarle a Ben. Es que es difícil verla, es difícil ver aquí. Mira, por ejemplo, aquí va aquí es, aquí está el transductor, este es el transductor. El transductor manda el sonido viaja, golpea las estructuras y lo que regresa es lo que te da la imagen, lo que regresa al transductor. Manda el sonido, por ejemplo, el riñón golpea y regresan algunas ondas, pero otras pasan, por eso se ve una imagen. Cuando una imagen, un cálculo, por ejemplo, en este caso, que golpea, viene el sonido y golpea, el sonido no pasa, no alcanza a pasar nada. Entonces regresa todo el sonido. Así, cuando regresa todo el sonido, ¿sí? Esta imagen que ves aquí, este punto que se puede diferenciar aquí, quizá con este otro aquí, ¿verdad? Esa parte se conoce como sonido sónico, vacío sónico, pero sonido sónico otra vez, vacío sónico o sombra sónica o sombra acústica, ¿sí? porque el sonar o el transductor que mandó el sonido no pasa ese sonido, se regresa totalmente y entonces no permite que veas qué hay abajo, por eso se llama vacío sónico o vacío acústico o sombra sónica, sombra acústica, ¿de acuerdo? Es como se le conoce a esta región donde no se observa esa parte, ¿de acuerdo?
Así se le conoce y así se ve. Toda piedra, todo lito, lo que va a generar después de la estructura es un vacío sónico. ¿De acuerdo? No sé si quedó más claro. Sí, gracias, Doc. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Aquí tenemos otro ultrasonido. ¿De acuerdo? Aquí sí alcanzamos a ver el ultrasonido. Aquí no nos dan ninguna imagen para poder decir qué riñón es. ¿De acuerdo? ¿Qué riñón es? No sabemos, no podemos decirlo. ¿Por qué? Sabemos que aquí va el hemidiafragma. Eso definitivamente, este es parte del hemidiafragma, esto que se ve aquí. ¿De acuerdo? Que es lo que se alcanza a ver en cierta forma. Entonces vemos un tejido renal. Aquí. Vemos un tejido renal. Aquí viene. Vemos el tejido renal. ¿Ah? Vemos, es una toma en la que se ve su polo superior, su polo inferior. Vemos el parénquima renal, que se ve, es todo esto que se ve aquí. ¿Vean? Parte de esto que se ve aquí, en esta zona. Prácticamente es el parénquima renal. Esto es el sistema pielocalicial. ¿De acuerdo? Esto es el sistema pielocalicial. Pero voy a borrar esta zona porque quiero que hagan una diferenciación. ¿Verdad? Quiero que hagan una diferenciación un poquito más adecuada de lo que se observa en el tejido. ¿Sí? En este caso. Aquí se supone que tenemos el sistema pielocalicial, pero dentro del sistema pielocalicial hay algo que creció. Hay algo que creció. Y es esto que se ve aquí. ¿De acuerdo? Es esta. Si ustedes ven aquí no se ve igual. No se ve ninguna estructura muy uniforme o muy circular. ¿De acuerdo? Aquí hay algo. Hay que investigar qué es. Generalmente podemos encontrar tumores que crecieron aquí. Este puede ser un tumor. O puede ser una hipertrofia de la columna de Bertin, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que veamos la anatomía, que es la columna de Bertin, ustedes se van a explicar esa parte. A veces existen hipertrofias de la columna de Bertin, la cual parece o semeja a un tumor, lo cual cuando se hacen los estudios a este paciente hay que mandarle a hacer una tomografía, una urotomografía para corroborar esto, ¿de acuerdo? Para ver si realmente hay algo ahí o no, en este caso, en este paciente. Pero se alcanza a ver esa estructura, ¿sí? Que es muy regular, a diferencia de estas estructuras que se ven de formas irregulares, que es el sistema pielocalicial. Algo está pasando aquí, ¿qué es? Esto es un tumor, definitivamente es una tumoración, se ven ecogenicidades mixtas, y los tumores generalmente, la columna de Bertin, si fuera una columna de Bertin, es un tejido homogéneo, es un tejido que prácticamente no hay una diferencia importante con el tejido normal del riñón. Aquí se ven ecogenicidades distintas, se ven algunas más oscuras, otras zonas más claras, y eso, al final de cuentas, puede ser una tumoración o hasta no demostrar otra cosa. Este es un tumor maligno, hasta no demostrar otra cosa a través de la tomografía. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hacer una urotomografía en este paciente. Muy bien. Creo que es lo que vamos a... Creo que es la última del ultrasonido, así es. Otro de los estudios que nos sirven a nosotros para poder evaluar lo que es el funcionamiento de los riñones, en este caso, es la urografía excretora. La urografía excretora es otro método de estudio a nivel renal. Anteriormente, antes del advenimiento de la tomografía y de la resonancia magnética, ¿sí? E incluso del ultrasonido, estamos hablando de que la urografía excretora era el máximo estudio que se podía realizar en estos pacientes. ¿Sí? ¿Qué es una urografía excretora? Es un estudio en el cual se va a suministrar al paciente por vía intravenosa un medio de contraste y se van a tomar radiografías a través de sustracción digital, es decir, en diversos tiempos se van a ir tomando radiografías. Se le coloca al paciente
¿sí? Se coloca en la posición, en este caso las tomas son anteroposteriores, se coloca al paciente, generalmente este tipo de urografías se le coloca al paciente en decúbito dorsal y se genera el rayo de forma anteroposterior, es decir, entra por la parte anterior del abdomen y sale a través del dorso del paciente en decúbito dorsal. Y en ese momento se le toma, primero se va haciendo por tiempos. Si ustedes ven aquí aquí se ve como un reloj, es un relojito, ¿de acuerdo? Es un relojito. Y la flechita, este relojito, se monta en la placa se va montando y se va girando manualmente este relojito, así se hacía con anterioridad, ¿sí? Se va regulando. Es decir, por ejemplo, esta flechita está marcando hacia los 30 minutos. Prácticamente aquí, bueno, aquí no sé qué tipo de reloj estén manejando, ¿verdad? Pero hay diversos relojes que van de 1 minuto, de 5, de 10, de 15, de 30 hasta 60 minutos, ¿verdad? Tiene un relojito, lo que habitualmente tiene un reloj normal, o a veces se inventan ahí relojitos que dicen que este es 1 minuto, que son 3 minutos, que son 5 minutos, y así van poniéndole el relojito dependiendo de la técnica que esté. Esto casi ya no se usa, lógicamente. Actualmente muy pocas veces ustedes van a ver la urografía excretora, pero la urografía excretora era un método que se utilizaba muy frecuentemente en los diagnósticos nefrourológicos. ¿Qué es lo que nos va a dar una urografía excretora? Primero, sabemos que se tiene que colocar al paciente en decúbito dorsal, que son tomas de radiografía simples, ¿verdad? Se van a hacer varias tomas. Se empieza con el punto cero, es decir, el cero. Se toma una placa simple de abdomen antes de inyectar al paciente el medio de contraste. Y se le toma, dentro del primer minuto, se toma una nueva radiografía, ¿sí? Se le va tomando al primer minuto, a los 3 minutos, a los 5, a los 10, a los 15, a los 30 minutos y hasta 1 hora se puede tomar la urografía excretora, dependiendo de la necesidad del urólogo o del nefrólogo que quiera ver este tipo de estudios. Y la urografía excretora tiene 3 fases. La primera fase es la fase nefrográfica. La fase nefrográfica, esta toma que ustedes ven aquí ya está en fase de eliminación, pero la fase nefrográfica solamente se van a pintar los riñones, es decir, no se pintan los sistemas pilotaliciales. Estos puntos más blancos que ustedes ven aquí en una fase nefrográfica no se ven. La fase nefrográfica es solamente apenas si se alcanza a ver el riñón. Aquí se están pintando ya los riñones. Aquí por la fotografía cortaron el polo superior de ambos riñones. Debieron habernos dado una fotografía más amplia para que alcanzáramos a ver, ¿verdad?, lo que es el polo superior del riñón derecho y el polo superior del riñón izquierdo. ¿Perdón? En este caso, ¿sí? En este caso, aquí, si estuviera en la fase nefrográfica, solo se pintaría ligeramente blanco, así ligeramente blanco el tejido renal. Vuelvo a repetirles, estas zonas más blancas que estoy señalando no estarían en una fase nefrográfica. La fase de concentración es una fase en donde se pinta completamente blanco, completamente así como la vejiga. Así se vería en una fase de concentración completamente. La fase nefrográfica se vería así como se ve aquí, ligeramente pintados los riñones. La fase de concentración se verían así los riñones completamente. Vean la diferencia de este blanco con esto que se ve aquí, ¿verdad? Así se ven los riñones en la fase de concentración. La fase nefrográfica va de hasta 1 minuto, es normal. Algunos marcan hasta 3, algunos libros. O sea que va de 1 hasta 3 minutos. Podemos encontrar la fase nefrográfica, de 1 a 3 minutos. Es decir, una urografía excretora nos va a dar la fase en el 0, el tiempo 0, el tiempo 1 y el tiempo 3 minutos. ¿De acuerdo? Nos van a dar esas 3 tomas para ver la fase nefrográfica. Después de los 3 minutos empieza la fase de concentración. La fase de concentración puede durar de 3 hasta 7 minutos, dicen algunos. Hasta 7 minutos, dicen algunos. En general, nosotros marcamos entre 3 y 5 minutos, ¿sí?, la fase de concentración. Es decir, a los 3 minutos el riñón ya debe de estar concentrando. La concentración es así, vuelvo a repetirles, y se vería aquí.
estas características. Así se pintaría el riñón. Esa es la fase de concentración, entre los 3 y los 5 minutos. Algunos dan hasta 7, vuelvo a repetirle, para considerarlos normales. Y la fase de eliminación es cuando ya se pintan estas zonas que ustedes ven aquí, ya se pintan los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis, y se empiezan a pintar los ureteros. Aquí van los ureteros, y ya podemos encontrar medio de contraste en la vejiga, ¿de acuerdo? Lo mismo acá, los dos riñones están ya eliminando prácticamente el medio de contraste que se le inyectó al paciente. Se le inyecta a través de la vena, acuérdense, se le inyecta el medio de contraste. Recordemos que el medio de contraste puede ser, es nefrotóxico, no puede ser, es nefrotóxico en algunos grados, ¿verdad? Dependiendo de la sensibilidad de cada paciente, puede llegar a generar lesión renal o bien pueden ser alérgicos a los medios contrastados, porque acuérdense que contiene yodo. Los medios contrastados son medios yodados y ese medio de contraste yodado puede condicionar alergias y se chocan los pacientes y se pueden morir por una reacción alérgica al yodo, ¿verdad? O pueden generar falla renal. A algunos pacientes les han hecho urografías excretoras y resulta que al rato están, a los 4 o 5 días están hospitalizados porque tuvieron una lesión renal aguda secundaria al medio de contraste que les aplicaron en ese momento. Por eso este tipo o esta urografía excretora prácticamente actualmente está en desuso. Prácticamente es muy raro que podamos ver una urografía excretora. Yo ahorita llevo como la última urografía excretora que vi, creo que ha de tener como unos 5 o 6 años la última que vi. Llevo 5 o 6 años sin ver una urografía excretora en un paciente, ¿verdad? Porque cada vez está más en desuso este punto. Se les enseñamos porque es un método que a veces en lugares en donde no hay tomografías aún se siguen utilizando estos, como casi no existen aquí en Chiapas, ¿verdad? Casi no hay lugares tan alejados en donde no existen. Decía un maestro, ¿cómo es posible que en Chiapas no exista un tomógrafo? ¿De acuerdo? Pues no existía, ¿de acuerdo? Hasta hace determinado tiempo empezaron a utilizarse los tomógrafos, aunque ustedes no me crean, hasta hace determinado tiempo se empezaron a usar los tomógrafos en forma, es algo risible, pero a veces es así, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienen que aprender es que esta urografía excretora tiene 3 fases: la fase nefrográfica, que va de 1 a 3 minutos, la fase de concentración, que va después de 3 minutos hasta 5 o hasta 7, dicen algunos, y la fase de eliminación, que empieza después de los 5 minutos, ¿verdad? Y que dura el tiempo necesario hasta eliminar completamente el medio de contraste, ¿de acuerdo? Esto, repito, se hace exclusivamente en caso muy necesario, en caso de que querramos pintar alguna situación en especial, se hace. De ahí fuera está prácticamente en desuso esto. ¿Por qué? Porque lo vino a suplir la urotomografía. La urotomografía es prácticamente lo mismo, pero a través de una tomografía, ¿de acuerdo? Una tomografía computarizada. Acuérdense que ya no es axial, ya es una tomografía computarizada. Los cortes ya no son axiales, son en spin o giro. Por eso se ve de forma muy distinta en este caso, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Vean estas otras urografías excretoras. ¿Alguna duda? Estas también ya están en fase de eliminación. Vemos el riñón, vemos el sistema epilocalicial, la pelvis, vean aquí la pelvis, aquí también, riñón izquierdo, y cómo están eliminando. ¿Por qué hay zonas en donde no se ve el uréter? ¿Verdad? Porque muy probablemente esté con peristalsis el ureter, ¿de acuerdo? Muy probablemente esté con peristalsis el ureter. Por eso se hacen diversas tomas, para ver si pasa el medio de contraste. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, veamos esto. Prácticamente aquí se amputa el uréter, aquí prácticamente no se ve el uréter. Es posible que esto tenga un lito, acá tengo una piedrita. Es posible, no lo puedo asegurar porque tendríamos que ver otras. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué hay medio de contraste en la vejiga? Porque lo está eliminando el contralateral, ¿de acuerdo? Aquí vean la lengüeta del hígado, vean el riñón, aquí se ve, esta zona es el riñón,
¿sí? Aquí se ve ¿se acuerdan del ángulo cólico derecho? Aquí se ve, vean, aquí se ve el izquierdo, ¿ok? Es una preparación inadecuada aquí, en esta parte. Esta parece ser la burbuja del estómago, ¿ven? Diferente. Aquí sí puedes, para la persona que preguntó por qué no podría ser la burbuja del estómago. Si tú ves aquí, se ven austras, estas. Se ven como pequeñas bolitas, 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 bolitas. Y aquí es una sola burbuja. Si pones atención en este punto. Es una sola burbuja la que se ve ahí. Entonces, aquí pareciera amputarse el uréter y no se alcanza a ver más. Tendríamos que ver otras tomas para ver si realmente aquí está obstruido. Se puede decir que aquí hay una obstrucción, porque no se pinta prácticamente aquí el uréter. Aquí les dan los 14 minutos. Vean, aquí ya, ¿sí? Para 14 minutos, pues estaría muy pintado ya el uréter. En alguna de las tomas debió haberse pintado el uréter. A diferencia de aquí, ¿por qué dicen que no se ve? Porque aquí parece ser que se pinta en la parte de abajo, esta parte. Si ustedes ven esta parte, parece el uréter también. Como que está medio pintado este uréter. Aquí se ve una parte del uréter también, ¿verdad? Son distintos. Por eso, si ves una parte, luego está amputado, pero luego sigue observándose, entonces eso es peristalsis, a diferencia de aquí, que aquí se ve amputado y no se alcanza a ver ninguna imagen más del uréter, ¿de acuerdo? Aquí se ve el uréter, aquí hay una peristalsis, pero se ve más abajo otra vez, aquí hay otra peristalsis, aquí se ve otra parte y aquí una parte muy delgadita que se pudiera ver en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en podemos inferir que pueda existir una amputación del medio de contraste, del uréter, por lo tanto, podemos sospechar que puede existir una obstrucción. ¿Qué tipo de obstrucción puede haber aquí? Puede ser un lito, sí, pero también puede ser una estenosis, o puede ser un vaso aberrante. Yo recuerdo el caso, estábamos en Centro Médico Nacional haciendo la especialidad de nefrología, que un joven que llegó con hidronefrosis, y se empezaron a hacer los estudios, se le hicieron los estudios, se hizo esto, y lo que tenía era un vaso aberrante, es decir, un vaso que estaba envolviendo el uréter y que lo tenía completamente presionado al uréter. Alrededor del uréter estaba el vaso, estaba con muchos vasitos y cerró al uréter. Entonces se amputaba el uréter en esta región, y lo que se hizo fue precisamente liberar y hacer anastomosis de ese vaso, porque ese vaso sanguíneo pudiera haber estado nutriendo el uréter. Y si quitas ese vaso sanguíneo, ¿verdad? Si quitan ese vaso sanguíneo, pues a lo mejor y se moría una parte del uréter en vez de beneficiarlo. Sí, pero se cortó, bueno, lo hizo el urólogo en este caso, cortó el vaso y lo volvió a anastomosar completamente el vasito, pero ya fuera de eso, se le puso un catéter, se cortó la parte que estaba completamente estenosada y se hizo una anastomosis del uretero terminal. Y se le dejó ferulizado a través de un catéter JJ, que lo van a ustedes saber en urología cuando les hablen de los catéteres JJ. ¿Sí? Se feruliza el uréter para que se forme completamente, repitelice completamente y quede nuevamente permeable completamente ese uréter. Y ese joven, que incluso tenía hidronefrosis, ¿verdad?, mejoró sustentablemente y mejoró su funcionamiento renal de ese riñón que estaba con estenosis. Les estoy hablando de un joven que tenía como la edad de ustedes más o menos, andando entre 21 y 23 años más o menos, ese joven que llegó a Centro Médico Nacional para que se le estudiara. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Vean estas imágenes. Esta imagen se las paso porque aquí se ven un doble sistema colector. ¿Qué les llama la atención? Vean, aquí está el riñón, ¿verdad? El riñón derecho, aquí está la lengüeta del hígado, siempre busquen la lengüeta del hígado así. Vean, esto que se ve aquí es la grasa. Este paciente está enorme. Vean, esta imagen que se ve así es el tejido graso, por eso tienen que ver el tejido graso, dijimos, ¿se acuerdan? Entonces, aquí se ve el sistema pielocalicial, los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis, el uréter. Y vean el uréter, aquí es único uréter. Se adhiere a la vejiga en la parte del trígono
vésica. Pero ¿qué se encontró aquí? Ustedes ven aquí el riñón, luego otro riñón, pero vean esto. Aquí se ve un sistema pelocalicial, un uréter, y se une un uréter común. Y aquí se ve otra zona totalmente distinta que está separada, ¿verdad? Aquí se ve el uréter, otro uréter, y que se anastomosan en esta región, ambos uréteres para permeabilizar un uréter común. Entonces, esto es una variante anatómica, se llama doble sistema colector, ¿de acuerdo? Se llama variante anatómica de doble sistema. Es una malformación, pero acuérdense que no podemos decir a veces, es una malformación desde el punto de vista de la enseñanza, pero no le podemos decir al paciente que está mal formado, ¿de acuerdo? Sino que tiene una variante anatómica, es decir, tiene una variante anatómica llamada doble sistema colector. El problema es que a veces hay dobles sistemas colectores que se amputan y entonces empieza a haber hidronefrosis aquí. Hay zonas que empiezan a tener hidronefrosis. ¿Qué hace el urólogo? Lo que hace es cortar y unir el uréter para que este sistema colector esté funcionando, porque si no tendría que terminar en una heminefrectomía, es decir, tendría que quitar esta parte porque esta parte no puede estar hidronefrótica porque va a afectar al resto del tejido, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que se diagnostiquen estos puntos importantes. ¿De acuerdo? Recuerdo el caso de una niñita de 6 años que se le diagnosticó hidronefrosis de una zona, ¿verdad? De una zona, y se les dijo a los papás que tenía que hacerse la cirugía para esto. No aceptaron, y al final de cuentas la niña terminó perdiendo el riñón. No me acuerdo ahorita qué riñón, pero terminó en nefrectomía porque todo el riñón se dilató y ya no se pudo salvar, terminó en nefrectomía. Es una decisión que esa niña a los 6 años se le diagnosticó y que se vino a operar como cuando creo que tenía como 13 años cuando terminó con nefrectomía. Empezó con dolor, empezó con sepsis y terminó con nefrectomía de uno de los riñones, no recuerdo, les vuelvo a repetir de cuál era. Terminó con nefrectomía cuando estábamos, ¿verdad? Viendo a ese pacientito en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me tocó a mí verlo cuando trabajaba yo en el Hospital General de Zona de aquí del 5 de mayo, que estábamos ahí como nefrólogos. Me tocó ver ese caso, se diagnostica, no quisieron hacer nada, se platicó con urología, incluso se mandó a México, le dijeron que no aceptaban eso, y al final de cuentas terminó nefrectomizada esa niña como 6 o 7 años después de que se le hizo el diagnóstico. Bueno, es algo que al final de cuentas, esperemos que esté bien la niña, terminó con un solo riñón, vive con un solo riñón, yo espero que esté bien, ¿verdad? En ese punto. Pues estoy hablando de hace unos 10 años más o menos. Ahorita debería de tener como 27, 28 años esa persona, más o menos. Muy bien, esto es. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí de la urografía excretora? Doctor, ¿hay alguna contraindicación para realizarla? ¿Contraindicación para realizar en qué sentido? ¿Cómo? ¿Para realizar el qué? De que en ciertos pacientes se puede realizar, pero ¿en qué pacientes no se podría realizar? Estos pacientes, así como ves esta zona, es normal el paciente. Lo único que tienes es una variación. Tienes que estar vigilando que no vaya a haber estenosis, no se vaya a estenosar. ¿De acuerdo? Si tú tienes un paciente, es raro observarlo. Yo solo he visto un caso, es el primer caso que yo vi, no crean que lo vemos a cada rato. En todo el tiempo que llevo de nefrólogo, es el primer caso que yo veo en un niño, vaya. En un adulto hemos visto algunos otros casos, pero en un niño es la primera vez que yo veo que estaba amputado y que estaba dilatado el riñón en su porción superior, digamos, ¿no? En este caso. Creo que incluso tenía el doble sistema colector y el que estaba amputado era el principal. O sea, haz de cuenta que estaba y no se unía aquí, sino terminaba acá, y entonces como está formando orina el riñón, entonces esto se empieza a formar una bolsa de agua, se empieza a hacer hidronefrótico, y entonces, en este caso,
creo que era el principal, el que estaba obstruido, el que estaba amputado en una de las regiones, que era un sistema colector incompleto, porque así se le conoce. Estos sistemas, esto es un doble sistema colector completo. ¿Por qué completo? Porque sí drenan. Se les llama incompletos cuando están amputados y no hay a dónde drenen. Entonces, como forman orina y el riñón está formando orina, incluso a veces estos diagnósticos se pueden hacer in útero. Se empieza a ver la dilatación del sistema pilocalicial, de uno de los sistemas pilocaliciales, incluso durante la exploración de la madre en el feto, se pueden incluso encontrar, porque los ultrasonidos actualmente tienen esa capacidad, tienen una capacidad tan potente de que pueden incluso ver los órganos del producto directamente, ya una vez que está formado. ¿De acuerdo? Y a veces se pueden hacer diagnósticos in útero de este tipo de situaciones. Pero para aquellos que no, como casi no sucede aquí en Chiapas, ¿verdad? Y como la gente no va y no se atiende sus embarazos y esto, quizá ahorita un poco más, pero si ustedes van a comunidades lejanas, rurales y todo eso, prácticamente ya no se están haciendo, no les hacen ultrasonidos y ni siquiera se atienden en las clínicas, se los atiende la partera, esas situaciones, si les hacen diagnósticos tardíamente. En todo sistema colector que esté amputado, que sea incompleto, tiene forzosamente que verse la posibilidad de hacerlo funcional. Eso es la indicación. Todos. Es decir, todos tienen la oportunidad de esa parte. Se les hace, se ve dónde está la amputación, se les hacen tomografías, se les hacen resonancias magnéticas incluso, se ve si funciona el tejido completamente, se ve cómo pinta, por ejemplo, en este tipo que es una urografía excretora, se ve esa parte, ¿verdad? Y se procede a hacer la propuesta quirúrgica. Por ejemplo, si es muy corto, se va a adherir a la parte donde esté más cerca. Ahí se va a hacer un pequeño boquete y se adhiere el uréter, con el otro uréter, con el que está permeable, para tratar de permeabilizar ese uréter cuando está incompleto. A todos se les tiene que dar la oportunidad. No hay una contraindicación absoluta para decir que no se puede, a menos que realmente esa zona ya sea una hidronefrosis muy importante y que ya no haya tejido renal. Esa quizás sería una contraindicación absoluta, que prácticamente se haya perdido todo el tejido renal y sea una bolsa, porque podemos ver, vuelvo a repetir, aquí en este sistema colector, ¿sí? Si este fuera el que está fallando, se vería una bolsa de agua aquí, mientras que el resto podemos ver tejido funcional. ¿Qué se hace en estos casos? Por eso se hacen heminefrectomías, es decir, se hace una nefrectomía parcial, solamente se elimina el tejido que está completamente dañado y se le deja el resto del tejido. Se adhiere, se fusiona el tejido y se deja el tejido funcional para que al menos tenga la mitad del riñón, ¿verdad? Funciona. Lógicamente, este tipo de cirugías son cirugías ya de alta especialidad, tratar de que se haga ese tipo de situaciones. Pero que realmente exista una contraindicación como tal, no lo hay, ¿de acuerdo? No lo hay. A todos los que se diagnostican en niños se les da la oportunidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Avancemos. Bueno, creo que ya terminamos. Prácticamente mañana vamos a hablar de la tomografía renal, ¿verdad? Una tomografía renal computarizada en modalidad de urotomografía. Las tomografías renales, las tomografías computarizadas, ¿verdad? En su modalidad de urotomografía para poder realizar diagnósticos en este caso. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí porque creo que ya tienen otras clases, ¿verdad? Y seguiremos mañana para ver si podemos terminar la unidad el viernes y programar el examen. Muy bien. Sí, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana.